autora del libro Tica sin miedo. Me es grato dar inicio al conversatorio sobre Tica sin miedo, visión, fortaleza y éxito. Tica sin miedo es un libro que cuenta la historia de 27 mujeres costarricenses que han sobresalido. En el libro se cuenta la historia de sus éxitos, de la forma como tuvieron que alcanzar sus sueños y las dificultades que tuvieron que superar. El día de hoy nos acompañan 3 mujeres protagonistas del libro. Tenemos con nosotros a Dora María Sequeira Picado, a Gabriela Marín Raventós y a Rosaura Méndez Gamboa. Muchas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros sus experiencias de vida. La actividad la vamos a dividir en 2 partes. En una primera parte voy a invitar a cada una de las protagonistas que nos acompañan a que cuenten sus experiencias de vida y que nos hagan saber todo lo que tuvieron que pasar para lograr lo que han alcanzado. En la segunda parte tendremos una sesión de preguntas y respuestas en las cuales se profundizará algunos aspectos de sus vidas. Pues bien, vamos a comenzar con Dora María Sequeira. En el libro yo le pongo a Dora María Sequeira un subtítulo que es En la espiral de la transformación social. ¿Ahí se ve? ¿No? Sí. Y se preguntarán por qué. Porque Dora María es la responsable intelectual y activa del Parque La Libertad. El parque es un espacio de crecimiento, de desarrollo para niños, niñas y sobre todo para jóvenes, madres, adolescentes. En este espacio ellos encuentran la oportunidad de realizarse, de encontrar sus caminos para una vida mucho más efectiva y eficiente. Les dejo con ustedes a Dora María Sequeira. Bueno, buenos días a todas y muchas gracias, Dina, por esta invitación. La verdad que es un privilegio formar parte de este grupo que has destacado en tu libro Tica sin miedo, y agradezco la oportunidad de estar aquí con 2 compañeras de esa publicación para poder compartir esta mañana. En realidad, mi historia, como vos bien decís, termina en ese espacio de transformación social, de inclusión social, de oportunidades, que es el Parque La Libertad, pero inicia en un espacio muy diferente, ¿verdad? Yo más bien vengo del mundo de las artes, del mundo de los museos, no necesariamente del mundo de la transformación social en comunidades en riesgo, sino desde una transformación diferente de cómo apreciamos la vida y cómo desarrollamos un pensamiento creativo. Mi vida en ese sentido no fue tan definida como la de otras personas que destacas en tu libro, ¿verdad? Hay gente que desde chiquitilla dijo, yo quiero ser doctora, y entonces, bueno, pasó toda su vida trabajando en eso y cumplió su meta y se destaca en el campo de la medicina. Yo no. Yo como que siempre empecé queriendo ser una cosa, después fui conociendo otra cosa y después fui conociendo otra, y mi vida nunca ha tenido un camino recto, jamás. He pasado por distintas materias, digamos, profesionales, que me terminaron llevando a reconocer que lo que más me interesaba era estar en el campo social, en donde pudiera realmente hacer una diferencia en la vida de otras personas. Y no por eso es que reniego de ninguna manera de lo que hice antes de eso. Por el contrario, siempre he sentido que soy una persona privilegiada, porque nací en una familia que me dio todas las oportunidades de educación, ¿verdad? Con unos padres que consideraban que su herencia primordial para mí era justamente educarme y darme la oportunidad de desarrollarme en lo que yo quisiera, ¿verdad? Nunca me frenaron en ese sentido. Y yo me metí en el campo de las artes, lo cual he disfrutado y sigo disfrutando hasta la fecha, y de ahí descubrí el campo de los museos y la maravilla que es enseñarle a la gente sobre su propia historia, cómo es importante que un pueblo rescate su memoria, rescate su patrimonio, rescate su identidad,
¿verdad? Lo conozca, se sienta orgulloso de eso, cómo eso nos da cohesión social como país. Y de ahí, ¿verdad? Que me permitió en mi último puesto en los museos del Banco Central, con el Museo del Oro Precolombino, acercarme mucho a comunidades indígenas y demás. Me acerqué también mucho a la educación pública y eso me dejó ver que había un mundo social ahí afuera que necesitaba ser atendido, ¿verdad? También, y que me gustaría mucho ser parte de eso. Y ahí fue donde me pasé. Entonces tuve la oportunidad que me dio en ese momento María Elena Carballo, que era la directora, perdón, la ministra de Cultura y Juventud, y me llevó al proyecto del Parque La Libertad, en donde ya voy a cumplir 13 años. Y este es un proyecto que me ha permitido desarrollarme de la manera más hermosa que uno se puede imaginar, porque cuando uno está en un proyecto en donde puede ver los cambios en la gente que estás provocando, ¿verdad? En donde abrís oportunidades y eso permite mejorar calidad de vida y que la gente rompa círculos de pobreza de manera definitiva, es una cosa, no hay palabras, ¿verdad? De la satisfacción que eso genera, no solo en uno, sino en todo el equipo de trabajo que está detrás de ese proyecto tan hermoso. Así es que en términos de retos, que es lo que siempre te gusta que mencionemos, los retos para mí han sido, ¿verdad? Irme descubriendo a mí misma a lo largo de mi vida, porque no tuve ese camino perfecto trazado desde un inicio, sino que ha sido irme descubriendo a lo largo de las décadas, en campos nuevos, en temas nuevos, seguir aprendiendo siempre, pero sobre todo el reto más importante es cómo asumir o vencer esos temores que yo misma me he puesto, ¿verdad? Porque a veces hay gente que ve en uno cosas que a uno le cuesta ver. Y yo he tenido mucho la suerte de que hay gente que ha visto en mí cosas que a mí me daba miedo asumir. Y que gente que me dice, pero usted puede sacar ese reto adelante, ¿verdad? Y que yo haya tenido que proponerme y decir, bueno, está bien, voy a hacer el esfuerzo, porque a veces la que se ha frenado más he sido yo, por temores internos de decir, no, tal vez ese reto me queda demasiado grande. Y bueno, me propongo y los he ido sacando adelante. Pero creo que es muy importante a veces para las jóvenes pensar en que es importante tener mentores, es importante escuchar a la gente que cree en uno, ¿verdad? Para que uno también se crea, empoderarse, asumir esos retos que a veces uno cree que le quedan grandes y si uno los asume con responsabilidad, con dedicación, con visión, uno los saca adelante. Y entonces creo que eso es importante como lección a lo largo de mi vida, ir asumiendo esos retos que yo misma creía que no podía sacar adelante. Muchísimas gracias, dona María. Y a continuación voy a presentarles a Gabriela Marín Raventós. A Gabriela, en el libro, también le pongo un subtítulo. El subtítulo es Las matemáticas le señalaron el camino. Bueno, en realidad las matemáticas es una materia que desde épocas que estamos en el colegio se piensa que no son para las mujeres. Es una materia de hombres y Gabriela demostró que no es así. Ella se convirtió en una tecnóloga informática y desde su posición en la UCR ha formado a muchas mujeres, las ha estimulado y les ha ayudado a lograr sus sueños. Gabriela participa en una serie de actividades y de organizaciones que promueven la igualdad de género en las carreras STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Voy a invitar a Gabriela a que nos cuente su historia para continuar con el programa. Buenos días a todas. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Como bien decía Dina, yo en este momento soy profesora de la Universidad de Costa Rica. Ya tengo casi 40 años de estar formando nuevas generaciones en la universidad. Hoy soy la directora del posgrado en computación e informática. He ocupado puestos como decana del sistema de estudios de posgrado, directora de un centro de investigación en TICS. Y hoy me siento que soy una tica sin miedo. Y decir que soy una tica sin miedo significa que ya no tengo tanta
aversión a enfrentar cambios, a cambiar de ruta, a emprender nuevos retos. Sin embargo, para llegar acá, tengo que decirles que durante toda la vida he tenido miedo. En realidad, el miedo lo generamos nosotras mismas y lo genera la sociedad. Yo, como bien ustedes oyeron de Dina, eh, inicialmente desde niña era bastante buena en matemáticas y eso cualquiera de ustedes posiblemente se lo soñaría. Sobre todo si les costaba un poquito las matemáticas en la escuela y en el colegio. Sin embargo, ser buena en matemáticas significa ser diferente. Significa que los demás que están alrededor de uno no lo comprenden. Significa que uno es considerado casi como un ser extraterrestre y te van aislando. Y entonces uno comienza a sentir que tal vez uno es el que no está bien, que no calza con la sociedad. Y eso es bien difícil. Ser una persona diferente en una sociedad que tiene unos ciertos parámetros hace que tengamos que salir y enfrentarnos no solo a los que nos consideran diferentes, sino enfrentarnos a nosotras mismas, que es la lucha más fuerte. Es como comenzar a enamorarnos de lo que nosotros somos. Y si una cosa puedo recomendarles es que si uno logra enamorarse de lo que uno es, uno llega a ser feliz. Y eso toma muchísimos años. Toma años de aceptación, aceptación de que la sociedad tiene una serie de perfiles o de expectativas con respecto a las mujeres que muchas veces nos es difícil satisfacer. Y como mujer en STEM, siempre he sido una minoría. En la Universidad de Costa Rica fui la única mujer en mi clase. Y claro, cuando yo llegaba a un baile, el del sapo y la culebra en la universidad, y un muchacho me preguntaba, ¿y usted qué estudia? La primera vez cuando yo dije computación, ese muchacho no duró 5 minutos y se dio media vuelta y se fue. Entonces aprendí a que los demás tenían que conocerme antes para que valoraran lo que yo soy. Yo soy una persona que me considero bastante normal, me gusta bailar, me gustan los deportes, me gusta el cine, el teatro. Lo único que no me gusta es cantar porque soy malísima cantando, pero soy bastante lo que yo llamaría una persona normal. Sin embargo, los estereotipos que la sociedad impone hacen que todas las personas crean que las personas que estudiamos matemáticas, computación o algunas ciencias que son más abstractas, hace que seamos personas automáticamente aburridas y demasiado inteligentes para estar en este mundo. Los hombres realmente les da mucho miedo. José, cállate. Les da mucho miedo enfrentar a una mujer que puede ser exitosa en un campo. Con el tiempo, después de haber pasado todos los estreses de ser buena, de tener buenas notas, de ser tal vez la mejor de la clase y por lo tanto nadie la consideraba que era buena para que lo invitaran a uno a pasear o a un baile, entré a la universidad y en la universidad realmente aprendí a desarrollar mis habilidades y me encantó. El ambiente de la universidad es bastante inclusivo. Ahí no hay problema de ser diferente. Y entonces me quedé siendo profesora y acompañando a todas las poquitas mujeres que se atreven a entrar a computación. Hace como unas, tal vez 15 años, encontré un reto impresionante. Entré a una clase de posgrado y yo era la única mujer en la clase. Eso me asustó muchísimo porque yo estaba acostumbrada a clases relativamente masculinas, pero por lo menos con 2 o 3 compañeras de clase. Y cuando tomas conciencia que las mujeres comienzan a desaparecer de las aulas, comienzas a asustarte. En un momento dado en computación tuvimos el 33% de mujeres en el aula. Hoy tenemos solo el 14%. Y entonces comencé a hacer investigación de por qué se está dando ese fenómeno, por qué realmente no quieren ingresar a carreras, algunas carreras del área de STEM.
Y nos dimos cuenta que ese fenómeno se asocia a el momento en que aparecen las microcomputadoras. Cuando se trabajaba con computadoras grandes, que parece que son más intimidantes, la ventaja es que las mujeres no las teníamos que tener en el escritorio. Las veíamos lejanas y creíamos que nuestra disciplina era usar la tecnología para transformar el mundo. Cuando aparecen las microcomputadoras, el objeto de estudio se convierte en el tarro, en el hardware, en la máquina. Y por lo tanto, las mujeres dejan de sentirse atraídas por estudiar toda una carrera para dominar un aparato, un juguete. Para los hombres es súper atractivo, porque los hombres están acostumbrados desde niños a armar, desarmar y controlar la tecnología. A las mujeres nos llama la atención muchísimo ayudar a la sociedad. Por eso entiendo perfectamente por qué Dora María se siente tan realizada actualmente. Yo me siento súper realizada porque sé que a través de la tecnología estoy cambiando el mundo. Estamos desarrollando tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. Trabajo en proyectos interesantísimos como agricultura de precisión, donde le ayudamos a los agricultores a que tengan mejores ingresos consumiendo menos recursos y le ayudamos también al planeta. Hacemos tecnología para acompañar adultos mayores y entonces entrenamos robots para que sean compañeros de personas mayores que no tienen compañía. Podemos hacer tecnología para ayudar a los cirujanos a hacer operaciones de alto riesgo y que sea un robot que tiene mucho más precisión que un ser humano el que opere a la persona. Y entonces, cuando uno ve la tecnología bajo esa óptica, se da cuenta que estudiar mi campo no es manejar una máquina, es transformar los procesos para que hayamos enriquecido las capacidades del ser humano. Y entonces con la computadora podamos hacer cosas que una persona sin ella no puede hacer. Entonces, yo invito a todas las mujeres, y eso es mi discurso desde hace mucho tiempo, a que sueñen con entrar a computación. No es difícil. Las muchachas que entran son más exitosas que los compañeros. Solo tienen que tomar la decisión de entrar, porque el miedo a entrar a una carrera que en principio requiere muchas matemáticas hace que muchas mujeres no quieran ingresar. Y les voy a contar una historia simpática. Para graduarse posiblemente sí necesitan saber de muchas matemáticas, pero yo nunca más volví a usar las matemáticas en mi vida. Entonces, una vez que uno se gradúa, trae una cierta formación y hace muchas otras cosas. Y yo personalmente trabajo muy poco tiempo con la máquina. Trabajo con equipos de desarrolladores tratando de diseñar nuevas tecnologías y tratando de visualizar cómo podemos usar la máquina y la ponemos al servicio, no solo de los hombres como es normal, sino lo ponemos al servicio de los hombres y las mujeres. Muchas gracias, Gaby. Realmente muy inspiradora tu presentación. Ahora me es grato presentar a Rosaura Méndez. A Rosaura Méndez también le puse un subtítulo en su historia. Su subtítulo es Aguerrida campeona del ciclismo. ¿Y por qué? Porque Rosaura desde sus años juveniles se subió a la bicicleta para campeonar. En esa época, el montar y participar en campeonatos era básicamente una actividad para hombres. Entonces ella sufrió bromas pesadas, bullying, etcétera, y supo superar esas etapas. En este momento, ella también promueve el respeto al género en el deporte. Está involucrada en una serie de instituciones nacionales e internacionales en donde activamente participa promoviendo la igualdad de género entre toda la sociedad. Muchas gracias, Rosaura, por acompañarnos y te cedo la palabra. No te escuchamos. Muchas gracias, Dina. Muchas gracias, compañeras.
Es un honor para mí estar acompañándolas el día de hoy y ha sido un honor y eh, pues una fortaleza ser parte de este libro y acompañar a estas 26 mujeres en esa producción que usted hizo y planteó a todos los costarricenses y en general al mundo, porque creo que no es solamente para costarricenses. Bueno, yo pienso que no es solamente haber sido una aguerrida campeona de ciclismo, porque imagínense que en 1980, cuando yo empecé a andar en bicicleta, el andar en bicicleta no era tan común, porque ahora, y más ahora en tiempos de pandemia, pues todo el mundo es ciclista. O sea, todos han comprado una bicicleta, cascos, uniformes lindísimos, rosados, celestes, fucsias, con cositas, ¿no? En 1980, y todavía con el atenuante de que yo nací en Cimarrón de Santa Teresita de Turrialba, en una familia campesina, una familia en una finquita y con 9 hermanos. Mis padres, cuando yo cumplí 7 años, decidieron que nos veníamos. Yo era la cuarta de la camada, ¿verdad? Entonces, cuando yo tenía 7 años, mis padres decidieron que teníamos que venir a vivir a Turrialba porque tenía unos hermanos mayores y ya estaban en el colegio, entonces había que meterlos al colegio porque al igual que Gabriela y que las compañeras, mis papás, yo creo que las familias de los años 80, las familias que crearon hijos en los años, a finales de la década del siglo anterior, su propuesta era que los hijos estudiaran, que sus hijos cursaran, que fueran a la universidad. Creo que todavía, pero ya ahora hay otras tendencias. Entonces, mis papás se vinieron hacia Turrial. Mi papá trabajaba en Recope de chofer y mi mamá era ama de casa. Vivíamos en una casa de 3 habitaciones. Imagínense, ya éramos como 8, ¿verdad? Y vivíamos, y no tenía una bicicleta. Yo no tenía bicicleta. Tenía bicicleta mis vecinas, las hijas de los doctores, por ahí cerca. Y un día, pues, la hija del doctor Flores, un médico turrialbeño, me prestó una bicicleta para que yo andara en bicicleta y ahí aprendí a andar en bicicleta. Y efectivamente, a partir de ese momento me empezó a gustar el tema de la bicicleta. Creo que nos compraron una bicicleta. Y en los años 80, a raíz de que en Turrialba siempre fue o ha sido una ciudad muy deportista, una ciudad donde la gente ha hecho actividad física, donde la gente sale a caminar, y había muchos ciclistas, yo empecé a andar en bicicleta y empecé a competir. Un día me dijeron, con una bicicleta que era un yunque, porque no era una bicicleta que uno diga estaba en condiciones, vine a competir a San José. En ese entonces competíamos alrededor de unas 50 mujeres y quedé como de 25 en esa primera competencia. Y de regreso a Turrialba, que veníamos en bus, echábamos las bicicletas abajo del bus. Recuerden que los buses tienen esas cajuelas. Venía yo de Turrialba, me dice el entrenador, ¿y por qué usted no entrena más? Y viene la próxima a competir, nosotros le prestamos una bicicleta. Y pues ahí aprendí a andar en bicicleta y a correr en bicicleta, porque empezaron a entrenar. En la segunda competencia que vine, ya quedé entre las primeras 5. Y en la tercera competencia empecé a ganar. De 1980 a 1982, yo estuve entrenando de forma permanente y entrenaba con otros compañeros que eran compañeros míos de estudio y que salíamos al plano del CATI. La mayoría me imagino que han pasado por el CATI, es un plano riquísimo, y Turrialba tiene unas condiciones especiales para el ciclismo, porque para allá hay cuesta, para acá hay cuesta, para el volcán, para todo lado, y hay un plano hermoso en donde nosotros entrenábamos. Así fue que como empecé yo a competir, a venir a competir a San José, ya mis papás se enamoraron del ciclismo y mis amigos,
Y entonces mi papá, que tenía un camión, nos traía a todos en el camión. La municipalidad pensó o vio que estábamos ganando y nos prestaba el camión para que viniéramos a competir. Fueron años hermosos porque el ciclismo me enseñó no solamente a ganar, a ser feliz ganando una competencia, a ganar un campeonato, a ganar una vuelta, sino que me enseñó a perder también. Porque a perder, aprender a perder, que el deporte te enseña esa derrota, en revisar detalladamente qué fue lo que hice incorrecto, por qué me alimenté, o por qué el día anterior salí, o por qué no entrené más. Me enseñó a disciplinarme, a salir a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana a entrenar, eso es importantísimo. Me enseñó a trabajar en equipo, porque competíamos en equipo. Me enseñó también a que de las victorias sacás lo mejor que podás, pero siempre hay alguien que te ayudó a llegar a ese lugar, y estaban tus entrenadores, estaban tus padres. Alimentarme, desde cambiar la alimentación para estar en todos esos espacios. Pero sobre todo también, yo creo que para mí, que era una chica turrialbeña de los años 80, me dio la posibilidad también de estudiar, porque al ser yo campeona nacional y empezar a ser popular, porque antes teníamos la revista Triunfo, teníamos todos los medios de comunicación, todos los periódicos, y nos publicaban muchos reportajes. Todo eso me creó un muy buen ambiente y me dieron una beca para poder estudiar fuera del país. Y así fue como yo viajé en aquel entonces, en 1982, a la Unión Soviética, a Ucrania en aquel entonces, a estudiar. Yo no sabía para dónde iba, pero el ciclismo me dio esa posibilidad. O sea, si yo no me hubiese involucrado a esto, quizás me hubiese quedado en Turrialba, pues estaba en la UCR, iba a estudiar agronomía. No sé por qué, ¿verdad? Pero entré a agronomía, que en Turrialba la carrera era la más popular, y me fui a estudiar deporte. Y en ese entonces fue en los años de los Juegos Olímpicos en Moscú, y yo soñaba con Misha, con el oso Misha. Bueno, los que somos más grandecitos nos recordamos del 80 que la mascota era el oso Misha. Y esa emoción de ir a Rusia a estudiar deporte, pues me dio esa posibilidad. Me dio la posibilidad también de aprender a estar en un país lejano y a tener esa capacidad de entender que eso iba a fortalecer y me iba a provocar otra posibilidad de vida, ¿verdad? Viví 5 o 6 años en Rusia, viví en San Petersburgo, una ciudad maravillosa donde el arte se conjuga con toda aquella historia de ese país. Entonces todo eso me formó, me provocó conocer gente de todo el mundo. Y cuando regreso a Costa Rica, encuentro gente muy valiosa como Clemencia Conejo, la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica, y puedo ingresar a trabajar ya en el ámbito universitario como profesora y también en la Federación de Ciclismo. Ahí logro yo empezar a dar mis primeros pasos en el ámbito de la gestión o de la dirigencia deportiva. Poco a poco fui logrando espacios, convirtiéndome en el 2011 en la primera mujer al ser nombrada en la Federación Internacional del Deporte Universitario, una organización que tiene su sede en Suiza, que organiza eventos de muy alto, de una organización de muy alto, de alta calibre, similares a los Juegos Olímpicos, las universidades, y el movimiento deportivo mundial universitario tiene un impacto a nivel en la sociedad mundial importantísimo. Me nombra a mí como la primera mujer del continente, o sea, ¿no? Pues somos 23 y hasta hoy día logro estar ya por 3 periodos consecutivos en esa organización.
Además, he logrado todo esto que me enseñó el deporte, me permitió ser directora de una escuela, una facultad del tecnológico, en donde tengo ya 30 años de trabajar y donde hemos desarrollado un programa con mucha fortaleza hacia los estudiantes. Pero de todo esto que yo puedo decir, la fortaleza que me ha dado el deporte es entender que a pesar de que se han dado grandes avances, las mujeres continuamos siendo minoritarias y teniendo mayores dificultades en el deporte, igual que en todos los ámbitos sociales. Pero mi mayor, o lo que más he podido aportar es trabajar y formarme en el tema de igualdad de género o la lucha por la incorporación de las mujeres en el deporte. Y quiero decir que tenemos grandes retos, hemos logrado grandes cosas, pero seguimos con grandes dificultades. Las mujeres seguimos participando en eventos y cuando a mí me dicen, no, pero es que van 50 y 50 a los Juegos tales o a los Juegos Olímpicos, estamos programando los mismos. No, las mujeres llegamos con condiciones diferentes por los estereotipos sociales, porque muchas veces no nos dan los mismos horarios para poder entrenar, no nos permiten los mismos espacios o los mismos o igualdad de condiciones en los artículos. Veámoslo, por ejemplo, en el ciclismo, bueno, o en cualquier otro deporte. Y el problema más grande y el reto que tenemos importante en este momento en el deporte es que más mujeres asuman posiciones de liderazgo en las organizaciones deportivas, porque las mujeres pensamos y entendemos los retos que tienen las mujeres. No podemos seguir permitiendo o dando espacio a que hombres que no tienen sensibilidad en el tema de género sigan tomando decisiones sobre la participación de las mujeres. Así que, para concluir, hemos logrado cosas, pero tenemos una lucha muy ardua y especialmente en el país, de seguir luchando por las mujeres del deporte costarricense. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosaura, y efectivamente hay mucho camino todavía por recorrer. En este momento vamos a pasar a la segunda parte de nuestra actividad y voy a invitarlas a que hagan preguntas, ¿verdad? A que, por ejemplo, Dora María, ¿podrías comenzar haciendo una pregunta? Sí, claro. A mí me llamó mucho la atención escuchar ahorita a Rosaura, donde ella hacía una explicación de todos los valores que la práctica deportiva le había dejado. Y esos valores, aunque ella los aprendió desde que estaba joven, los aplica hasta el día de hoy en su vida, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el deporte. El deporte es una de las cosas realmente maravillosas para desarrollar al ser humano. Pero la cultura hace algo parecido. O sea, esos mismos valores que se establecen a la hora de aprender el ciclismo, la natación, etcétera, ocurren con un niño cuando está tratando de practicar el violín. Igual tiene que aprender de sus errores, igual tiene que desarrollar la resiliencia, igual tiene que desarrollar, ¿verdad? Entonces, hay toda una serie de valores que el deporte y la cultura tienen en común, ¿verdad? En favorecer a la sociedad que sí, se continúan toda la vida. No es por un ratito, es que eso se aprende para siempre. Y sin embargo, la cultura y el deporte parecieran siempre, Rosaura, yo no sé si usted tiene esa sensación, de estar como de últimos en la lista a la hora de que se ven los presupuestos de gobierno, a la hora que el Ministerio de Educación Pública decide recortar horarios. Entonces se ven como cosas prescindibles, se ven como cosas que no tienen realmente valor para educar a la sociedad. Y a mí eso me duele profundamente porque yo creo que los futuros alumnos de Gabriela, nosotros desde el deporte y la cultura se los podríamos capacitar mucho mejor, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en la parte de los valores, del empoderamiento. Entonces,
en realidad no es una pregunta, sino tal vez hacerle como solicitarle un comentario sobre cómo cree usted que nosotros podemos desde la cultura y el deporte impulsar esto para que la gente se dé cuenta del gran valor que tienen estas áreas en la formación de los niños hacia incluso las necesidades que tiene la cuarta revolución en el área de Gabriela, ¿verdad? Porque yo creo que la gente no se da cuenta de eso ni a la hora de distribuir espacios en el Ministerio de Educación, ni a la hora de distribuir presupuestos en el Ministerio de Hacienda. Bueno, para mí esa ha sido una gran lucha, porque yo fui directora de la Escuela de Cultura y Deporte Tecnológico por 2 periodos, fui directora también de la Unidad de Deporte Tecnológico, y esa fue nuestra gran lucha. Creo que convencer, están convencidos. El problema que tenemos es la distribución siempre de recursos en donde, vamos a ver, recuerdo cuando planteábamos construir el Centro de las Artes, un auditorio que tenemos en el Tecnológico, y un centro para biotecnología. Pues imagínense que un consejo de docencia, donde yo era parte del consejo de docencia, ¿quiénes iban a votar por qué? Iban a votar o por arte o iban por el de biotecnología, que en ese momento el discurso de los que trabajemos y en el deporte y en el arte, el convencimiento es una tarea complicada, pero no es imposible, porque nuestra juventud es la que tiene que estar convencida y tiene que darnos a nosotros, los que estamos en la dirigencia, ese empuje, porque no es lo mismo que hablen los jóvenes, que hablen nuestros estudiantes, y eso Gabriela que está en la UCR, a que hablemos los que estamos en los puestos ahí a claves. ¿Qué hicimos nosotros en ese entonces? Recuerdo que invadimos el consejo institucional con todos los estudiantes de los grupos artísticos y los grupos culturales, con manifestaciones artísticas y diciendo: los ingenieros y los administradores del TEC requerimos, y esto nos hace diferentes en nuestra formación. Creo que es una tarea complicada, es una tarea de mucho trabajo, de muchas desgaste, y esas canillas que nosotros tenemos es producto de todo eso. Tengo una hija artista, Nakuri, que es además de artista, es del género del hip hop, que es un poco también complicado, pero esa lucha las hacemos entendiendo realmente que la inversión, y convenciendo que la inversión que hagamos en arte y cultura la vamos, es una disminución en salud, en medicamentos, es una herramienta para la prevención de la drogadicción, y es una herramienta para la salud y el bienestar de la población costarricense. Entonces, creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando, y es muy fuerte el trabajo. Yo tengo 40 años ya de estar en esto más, y sabe que la lucha continúa, el deporte y el arte. Y algo muy importante es que el arte y el deporte tienen que estar juntos, no podemos estar separados. Somos, en este momento nosotros en la Federación Internacional del Deporte, el jueves pasado, por cierto, aprobamos que además de los Juegos Mundiales Universitarios que tenemos, este 2021 van a ser en China, y no, en el 2023 vamos a tener el Festival cultural universitario. Va a ser en Rusia, en Ekaterimburgo, pero vamos a tener esas dos cosas paralelas, el arte y el deporte. Y lo logramos hablando de la inversión que requerimos en este momento en tiempos de pandemia para estas dos manifestaciones. Muchísimas gracias, Rosaura. Realmente nos permites ver cómo las 3 áreas en las que ustedes trabajan se vinculan y se refuerzan. Ahora voy a invitar a Gabriela que nos haga alguna pregunta.
perdón, me parece súper interesante los comentarios que ustedes hacen. De nuestros estudiantes hay un alto porcentaje de muchachos que vienen de música o que son deportistas. Y en realidad estos muchachos y muchachas es que han desarrollado, como ustedes dicen, no solo los valores, sino la disciplina. Y la disciplina es súper importante para cualquier carrera en que uno quiera ser exitoso. En particular, también tengo una hija artista y Dora María se va a sentir muy contenta porque se fue a sacar un doctorado a Estados Unidos y se vino estudiando una cosa que se llama diseño transicional, que es una loquera, como diría yo, donde pretenden usar los conceptos de diseño de las artes para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y en eso yo me siento totalmente identificada, porque si ustedes se dan cuenta, yo en este momento doy un curso donde hablo de ciencias del diseño y en el fondo lo que estoy tratando de hacer es diseñar tecnología y tecnología que sea cada vez más humana, más cercana al ser humano. Entonces, con esa visión, me gustaría saber de Dora María, ¿qué podemos hacer la gente que estamos en estos campos un poco áridos para vender bien nuestra disciplina a las muchachas y también a los muchachos, pero mayoritariamente a las muchachas que están en condiciones socioeconómicas en desventaja y que les sería genial estudiar una carrera que tenga cero desempleo? Y eso es lo que a mí me mortifica, ver cómo muchachas que no tienen un futuro, tal vez engañadas por el contexto, por la sociedad, estudian carreras que tienen cero posibilidad de trabajo y terminan siendo universitarias, pero sin posibilidad de ejercer su profesión. Entonces, ¿cómo hacemos para invitar a estas muchachas a que realmente piensen que uno estudia una disciplina para poder trabajar? Y luego, en el transcurso, pueden cambiar si realmente no les gustaba tanto o le pueden dar enfoques interesantísimos a carreras tecnológicas, incorporando la interdisciplinaridad y entonces desarrollar tecnología para los deportes o desarrollar tecnología para las artes. Ahora hay una cosa que se llama humanidades computacionales, que es bien interesante, que es cómo usar el computador para hacer investigación en las humanidades. Bueno, qué dicha que me pregunta, porque justamente es un tema importantísimo y que me encanta poderlo conversar con usted desde la perspectiva de la matemática y demás, porque nosotros desde el Parque de la Libertad venimos trabajando desde hace años en acciones afirmativas, en lo que llamamos niñas en tecnología y adolescentes en tecnología, que lo mezclamos con las artes también, ¿verdad? Porque igual lo que hablamos de lo del deporte y el arte que te desarrollan el pensamiento crítico, ¿verdad? En este caso también el pensamiento creativo, que eso es lo que necesita la inserción laboral del futuro, ¿verdad? Pero hay que hacerlo desde que están pequeñas y hay que hacerlos perdiéndole el miedo a las matemáticas, porque la gente definitivamente tiene ese estigma con las matemáticas, de esa cosa, ¿verdad? Entonces, la tecnología tiene que ser una cosa divertida, tiene que ser una cosa amigable, tiene que ser una cosa que se mezcle como hacemos nosotros con las chiquitas de 4 años. Empezamos a trabajar los temas de robótica, pero lo mezclamos con arte, lo mezclamos con expresión corporal. Entonces ellos van, digamos, metiéndose en la tecnología sin ningún temor, sin ningún reparo, sin que sientan que se están metiendo en espacios que son solo masculinos, por el contrario, ¿verdad? Y de ahí las pasamos a los espacios conjuntos, en donde ya ahí sí las mezclamos con los niños en espacios de tecnología un poquito más avanzados. Pero empezamos con los programas de acción afirmativa con niñas en tecnología y adolescentes en tecnología. Pero hacemos algo más que es importante, que es que incluimos a las madres. Porque es muy importante que la madre sea un apoyo y no la primera en decirle, ay, no, ingeniería, matemáticas, no, pero qué horror, eso es de los hombres. No, la madre participa de los procesos, participa de los talleres, termina pegando circuitos, termina bien, ¿verdad?
La madre se entiende el proceso de eso. Y por último, caemos también ya en la familia, en los hermanos y en los padres. Y una de las cosas que yo siempre le digo a los padres, que es bien importante, que es que ellos tienen que tener presente que la empleabilidad de futuro es la independencia económica de sus hijas. Que ellos como padres de familia no van a querer nunca que una hija se quede en una situación de dependencia con una pareja que la abusa porque no tiene la forma de ganarse la vida por sí misma. Y que esto, ¿verdad? La empleabilidad del futuro está en estas áreas, está en las matemáticas, está en las ingenierías, está en las ciencias, está, ¿verdad? En todas esas áreas que no son necesariamente las que acostumbramos a ver a las mujeres. Y esos mensajes es muy importante y muy potente, decírselos a las niñas y a los adolescentes, pero también a los padres de familia. Y ahí viene, le devuelvo la pregunta, ¿cómo hacemos un poco lo que le decía Rosaura? Para que el mismo Ministerio de Educación Pública nos apoye, algo que yo he querido hacer y que no he podido hacer en el parque es más o menos el tema de los programas de matemáticas para niñas. Es decir, cómo abrimos lo que eran antes las antorchas que tenía Canal 13 y aquellos programas bonitos donde los chicos y chicas se lucían porque tenían grandes conocimientos. ¿Cómo hacemos para tener programas de matemáticas para chicas y para chicos, para los dos, ¿verdad? Desde edades pequeñas en las escuelas y en centros educativos como el Parque La Libertad, en donde, digamos, en asocio con el ministerio, pudiéramos traernos a los chicos y a las chicas que son, como era usted, la mejor de la clase en matemáticas, y abrir los espacios para que desarrollen ese potencial más bien de manera exponencial. Entonces, ahí, espacios como la Universidad de Costa Rica creo que tienen mucho que aportar al ministerio y a gente como yo, que estamos ávidos de poder ser aliados en procesos como estos. Muchísimas gracias, Dora María. Realmente interesante saber que involucran a la familia, involucran a las madres en estos procesos. Pues bien, ahora quiero invitar a Rosaura a que nos haga una pregunta. Muchas gracias, Dina. Súper interesante toda la conversación. Estoy impactada. Bueno, yo tenía algunas preguntas, pero antes de empezar este conversatorio, hablé con Gabriela y las preguntas se me encebaron, diríamos por ahí, ¿verdad? Pero me di cuenta entonces que Gabriela, además de matemáticas, de educadora, de académica, de investigadora, es y fue deportista. Ha jugado básquetbol. Entonces, mi pregunta, o más bien le pediría a Gabriela que nos aporte desde su experiencia en la combinación del deporte y la educación, cómo ha favorecido su formación para lograr lo que hoy en día es Gabriela, con el objetivo de que las futuras mujeres que van a ingresar a carreras ingenieriles como el tecnológico, la UCR o otras universidades, puedan incorporarlo a sus vidas. Muchísimas gracias. La pregunta está bien interesante. Estaba tratando de cuestionarme qué realmente me aportó el deporte. Y yo creo que son todas las habilidades blandas que yo tengo. Yo sé trabajar en equipo. Yo era la distribuidora del equipo. Y por lo tanto tenía que saber las fortalezas y las debilidades de mis compañeras para saber a quién pasarle la bola y cómo lograr extraer de las compañeras de equipo lo mejor de sus habilidades. Pero también aprendimos a perder, a tener que entrenar durísimo. Si queríamos ser parte de un equipo, digamos, triunfador, pasar horas. Me acuerdo cuando me ponían a entrenar en el gimnasio nacional, subiendo y bajando las gradas de arriba corriendo. Es de las cosas más terribles, porque cuando uno va para arriba es pesadísimo, pero cuando uno va para abajo se siente que se va a caer en el hueco. Entonces comienza uno a enfrentar los miedos, el sentir
que tal vez uno no es tan bueno en algunas cosas, pero que tal vez es mejor en otras cosas y cómo explotar sus propias fortalezas. Y sobre todo me enseñó a compartir con hombres. En mi tiempo tampoco era muy común que las mujeres hiciéramos casi ningún deporte. Entonces yo entrenaba con los hombres. Nos quedábamos después de la escuela jugando básquetbol y yo era parte de uno de ellos. Es más, les voy a contar una anécdota simpática. En la universidad, cuando ingresé, mi forma de distraerme y de un poco quitarme el estrés era jugando ping-pong. Había en el edificio de matemáticas, en el cuarto piso, había una mesa de ping-pong. Entonces, cada vez yo subía un rato a jugar ping-pong con el que estuviera ahí y desarrollé habilidades para jugar ping-pong. Cuando se viene y hacen una competencia, había un torneo para hombres y un torneo para mujeres. Y llegó un momento que me dice, no, Gabriela, usted no puede jugar en el torneo de las mujeres. Y le digo, ¿cómo que no puedo jugar en el torneo de las mujeres? Me dice, no, usted es tan buena que tiene que jugar con los hombres. Y esa vez me enojó mucho, porque yo dije, si yo desarrollé habilidades para ganar el torneo de las mujeres, ¿por qué no me dejan ganar el torneo de las mujeres? Pero vean lo que son los estereotipos. Siempre se presume que el torneo de las mujeres es inferior al torneo de los hombres. Y de las cosas que yo estoy súper orgullosa es que las mujeres costarricenses son muy buenas deportistas. Las medallas de oro, de plata y los grandes reconocimientos no lo obtienen los jugadores de fútbol masculinos. Tenemos mejores deportistas, mujeres, que hombres. Y es hora que realmente le digamos a la sociedad que nos apoyen, porque si nos apoyan a ser buenas deportistas, vamos a ser maravillosas profesionales. Y vamos a ser muy buenas mamás, y vamos a ser buenas esposas y colegas, pero que nos den la oportunidad de poder crecer en lo que nos gusta y poder dedicar un poquito de tiempo a nuestros pasatiempos. Yo después del colegio no volví a jugar deporte porque me casé muy joven, tuve 4 hijos, tenía que estudiar todo el tiempo, tenía que ser profesional y nunca tenía tiempo para mí. Fue hace 3 años que yo dije, yo quería siempre aprender a jugar tenis. Y entonces con una amiga nos pusimos con un instructor. Al principio no le dábamos ni a la bola, pero ahora... Ni a la de voleibol. Ni a la de voleibol. Pero ahora jugamos bastante bien. Y para mí es realmente importante 3 veces a la semana por lo menos tener unas 2 horas de esparcimiento, de tiempo para mí, de sudar un rato, de compartir, de tratar de ir mejorando poco a poco. Y de las cosas interesantes es que siento que no me envejezco en la medida que yo sienta que estoy aprendiendo cosas nuevas todos los días. Y a través del deporte o a través del arte o a través de la tecnología, tenemos que seguir aprendiendo cosas nuevas todos los días para sentirnos jóvenes. Y yo ya tengo 60 años, así que es mucho tratar de decir que me siento todavía joven. Ok. Muchísimas gracias, Gabriela. Realmente muy interesantes todas las intervenciones. Yo quisiera hacer la última pregunta, pero para las 3. ¿Qué mensaje corto, breve, podrían darle a las nuevas generaciones, a las nuevas ticas sin miedo que están emergiendo día a día? Por favor, Dora María. Mensaje corto sería que los miedos están ahí para vencerlos, ¿verdad? No es que no sea sano tener miedos. Yo creo que es importante, ¿verdad? Que a uno a veces los retos lo asusten. Pero una cosa es que los retos lo asusten y otra cosa es que los retos o los miedos lo frenen. Entonces yo creo que de lo que yo he aprendido de mis propios miedos es que hay que vencerlos. Hay que proponerse, hay que asumir el reto con gallardía, ¿verdad? Estando dispuesto a caer y volver a levantarse, pero hay que asumir ese reto, hay que aprender de ese reto y hay que superarlos. Ese sería mi mensaje. Ok, muchas gracias, Dora María. Gaby, ¿qué nos puedes decir?
A mí me gustaría decirles que traten de enamorarse de ustedes mismos. En realidad, traten de ver cuáles son las fortalezas que tienen y sentirse orgullosos de esas fortalezas. Todos tenemos debilidades y todos tenemos problemas y todos no somos tan lindísimos al espejo o no tenemos el carro último modelo parqueado fuera de la casa, pero eso no es importante. Lo más importante es sentirse que uno es útil en este mundo y que uno realmente se da espacio para crecer. Muchísimas gracias, Gaby. Rosaura, por favor. Bueno, el producto de este encuentro de nosotras cuatro, lo que le diría a las nuevas generaciones es que tenemos 3 componentes que son importantísimos: la educación, el arte y el deporte. Vívanlo, disfrútelo, y suéñelo, incorpórenlo a sus vidas. El arte es imprescindible, la educación necesaria y el deporte complemento para cada uno de nosotros. Así que 3, corto, sencillo. Muchísimas gracias, Dora, Gaby, Rosaura, por su participación. Realmente ha sido muy enriquecedor escucharlas y escuchar pinceladas de sus vidas, de esas historias que tenemos puestas en el libro Ticas sin Miedo. Yo quiero invitar a las personas que nos están viendo a que lean el libro, a que se lo lean a sus hijas, a sus amigas, a todas aquellas mujeres que están tomando decisiones en su vida. Son 27 historias de 27 mujeres que nos han contado ellas mismas lo que han pasado, lo que han vivido, y con esto no solamente nos han entretenido, sino que nos impulsan a que las nuevas generaciones puedan lograr sus metas, puedan lograr sus objetivos y tengan un camino bien definido. Muchísimas gracias a todas y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Dina. Gracias, Suerte a gracias. todas y compren Hasta el libro. luego, gracias. Un libro. Gracias.